Bueno, ustedes en mi época agarrabas el café, te lo retrocedías y volvías a empezar. Pero creo que ustedes no han conseguido. Pero ustedes sí. Esto es de la old school. Ya, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Aplicación personal de la ley. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí. No vamos a retroceder. ¿No? Ya les quedó clara la aplicación temporal, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, ustedes me dicen el tiempo. Porque yo hablo como cotorro y me voy a decir de frente, no pasa. Si hablo muy rápido, chicos, por favor me dicen. Porque yo me emociono y yo solita me entiendo. ¿Ya? A ver, ¿nos quedó claro el tema de la aplicación temporal de la ley? ¿Sí? Si no tiene ninguna duda, ninguna consulta, o no saben opinar. ¿Sí? ¿Todo claro? Ok. Pasamos a la siguiente diapositiva entonces. Tengo las manos así porque extraño mis plumones. Aplicación personal de la ley penal. ¿Qué quiere decir esto? Franco y Elena, ¿ustedes quieren llevar al penal o exámenes? Fíjense de aquí. No, wow. Qué valiente, pero te agradezco. A ver, ¿qué quiere decir aplicación personal de la ley? ¿Qué quiere decir? A ver, los que ya llevaron su curso. Primero, en teoría, la ley se aplica igual para todos los ciudadanos. Es principio, ¿es cierto? Otra vez el gasto. Pero eso ustedes ya lo han llevado, los que están llevando ya lo han podido revisar antes del parcial. Sí, cierto. Pero creo que a algunos no les ha quedado claro, incluyendo los de mi salud. A ver, el gasto. En teoría, nosotros debemos, la norma o la ley se aplica con igualdad para todos los ciudadanos, sin excepción alguna. Así lo dice la Constitución, ¿cierto? Principio de igualdad. ¿Pero eso es cierto? No. ¿Por qué? Porque como todo en la vida otra vez, tiene excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? ¿Cuál es tu nombre para eso? Natalie. ¿Cuáles son esas excepciones? ¿Te acuerdas? Podría ser, por ejemplo, por el cargo de una persona, por ejemplo, presidente, un servidor, es lo que representa la investidura de su cargo. De acuerdo. Entonces, van a haber personas que por el cargo que tienen van a tener ciertos privilegios o prerrogativas penales, ¿de acuerdo? No a todos voy a tratar de forma igual ante la ley en el caso de una posible comisión de un delito, ¿de acuerdo? ¿Cuáles van a ser estos? En el caso del derecho público interno, van a ver, vamos a encontrar la inviolabilidad, la inmunidad y el antejuicio político. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Chino mandarín o le suena a algo? ¿Mm? Aquí estamos, a la derecha. Alguien levantó la mano, cuéntame. Está la inviolabilidad parlamentaria, que es el gobierno de los Ok, de acuerdo. Son como prerrogativas de juicios penales al momento de ser procesado, justamente por cargo, al cargo que ocupan. Ok. Prerrogativas. Ok. Ujú. Ya. Ok.
Ujú. De acuerdo. ¿Están de acuerdo con lo que señala su compañero? ¿Sí? Ahora, entendiendo, partiendo de eso, tenemos primero el artículo 10 del Código Penal, que establece qué cosa. La ley penal se aplica con igualdad. Las prerrogativas que por razón de la función o cargo se reconocen a ciertas personas habrán de estar taxativamente previstas en las leyes o tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Para que a mí me traten o me den un trato distinto, especial o excepcional, debe estar descrito clara y expresamente en la norma. ¿En base a qué? Al principio de legalidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas prerrogativas que estábamos indicando? En el caso del Perú, teníamos la inviolabilidad, la inmunidad y el antejuicio político. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? ¿Qué implica la inviolabilidad? ¿Alguien se acuerda? Los que han sacado 20 en su examen parcial. A ver, te escucho. Tú, sí. Bueno, estamos hablando de Sí, estamos hablando de la inviolabilidad, la inmunidad y el antejuicio político. recuerdo que alguien iba a otro país, esto no podía ser tocado, ¿no? Pero se cometía un delito y que eso también no podían hacerle un proceso que para evitar el conflicto internacional. Ya, ¿y eso qué supuesto sería? Ya, ok. Para entendernos un poquito y para que sea más fácil. Todos conocemos a nuestros queridos congresistas, ¿no es cierto? Que todos los queremos un montón, ¿no? Entonces ellos tienen, ¿qué cosa? Inmunidad parlamentaria. ¿Y por qué tienen inmunidad parlamentaria? ¿Por qué creen que tienen inmunidad parlamentaria? Por el cargo que desempeñan. ¿Y por qué por el cargo que desempeñan? Porque cuando uno es congresista está expuesto a ser denunciado por N cosas, ¿no es cierto? Entonces se tendría que pasar más tiempo defendiéndose en fiscalía que ejerciendo la función por la que fueron designados o nombrados, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se les da esta inmunidad durante el tiempo que ellos ejercen el cargo, ¿de acuerdo? Para que cuando están ejerciendo este cargo no sean procesados por cualquier tipo de delito. Ahora, ¿esto los va a volver personas intocables, por decirlo de alguna manera? No, porque también la inmunidad tiene excepciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros vemos que un congresista, se prueba que un congresista ha cometido un delito? ¿Yo puedo levantar la inmunidad parlamentaria? Sí, ¿no es cierto? Pero ¿la puedo levantar de facto o debo seguir ciertas reglas? ¿O va a depender? Va a depender. Cuéntame, corazón. Más fuerte para que te puedan escuchar tus compañeros. Ajá. Ujú. De acuerdo. A ver, nosotros, si bien los congresistas tienen la potestad de no ser procesados en fuero común como si fueran como nosotros, comunes y silvestres, ¿no? Tampoco eso los hace intocables, ¿de acuerdo? Si ellos cometen un delito o son denunciados por la presunta comisión del delito, se pueden hacer dos cosas. Si son denunciados por una presunta comisión de un delito, van a tener que ser investigados, pero no van a ser investigados en el fuero común, sino van a ser investigados ¿en dónde? A través de un antejuicio político. ¿Qué hace el Congreso? Forma su comisión, ¿no? Con sus amigos, ¿no? Y dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a investigar y voy a ver si las pruebas o los elementos de convicción que me han traído son suficientes o no para que tú seas procesado penalmente en un fuero común. Entonces ellos revisan, hacen su investigación chiquita y determinan si cabe o no levantar esa inmunidad para que vaya a fuero común. Si no cabe, queda en nada. Y si cabe, le levantan la inmunidad parlamentaria y lo llevan a fuero común para que sea procesado con las reglas del Código Procesal Penal como cualquier ciudadano de este país. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes se acuerdan, esto sí se deben acordar, o no sé si escucharon,
que hubo un congresista que tenía un asistente, ¿no? Y hubo un hecho confuso, por decirlo de alguna manera, ¿no? La asistente se había quedado con el congresista y con otras personas más en el despacho congresal, trabajando hasta altas horas de la noche. Y en ese trabajo que estaban efectuando empezaron a tomar unas bebidas entre espirituosas y no espirituosas, ¿no? Y resulta que la chica terminó perdiendo el conocimiento y habría sido presuntamente violada, ¿no? Bueno, muchas cosas se dijeron al respecto, pero enfoquémonos en lo importante, que es lo que... en ese caso, si habría habido una cámara dentro del despacho presidencial y se habría accedido a esta y se habría visto que, por ejemplo, el señor congresista ha efectuado tocamientos indebidos contra esta chica, yo habría tenido que esperar el antejuicio o de frente habría omitido eso, habría levantado la inmunidad y lo habría procesado directamente. Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un hecho flagrante. Entonces, ¿a qué conclusión tenemos? Si bien algunas personas gozan de ciertos privilegios como la inmunidad, esta no es absoluta, es relativa. Y van a caber dos supuestos, cuando hay flagrancia y cuando no hay flagrancia. Cuando no hay flagrancia, yo voy a pasar por un antejuicio. Y cuando hay flagrancia, omito el antejuicio y en el amparo de la flagrancia, lo mando a fuero común, lo detengo. ¿De acuerdo? Más o menos el caso que ustedes han tenido en su parcial, ¿no? Y ustedes lo tuvieron antes. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro eso? Y ahora, en el derecho internacional está también la inviolabilidad y la inmunidad, como señalaba su compañera, ¿no? Yo, en el marco de mi cargo, no puedo ser, si yo voy, en el ejemplo que hacíamos de su compañero Abraham, que él era ministro de Cultura y va hacia el extranjero con su guaco a venderlo al funcionario tailandés. Él podría ser detenido en Tailandia por el delito que ha cometido o tendría que ser procesado dentro del país. Dentro del país, ¿no es cierto? Pero a él se le tendría que primero, ¿se le tendría que llevar a un antejuicio político? ¿Sí o no? ¿Qué opina? Claro, ya no se omite, pero él no podría ser detenido en Tailandia por ello, sino que tendría que ser retornado al país y aquí tendría que ser procesado en el marco del delito que él ha cometido. ¿De acuerdo? ¿Sí? A eso se refiere con la inmunidad y con la inviolabilidad. ¿Sí? Au. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Les ha quedado claro o no han entendido nada? ¿Sí? Pasamos a la siguiente, chicas. Ahora viene un caso práctico. ¿Lo pasamos? Ok. El caso práctico queda de tarea. Si se animan para la siguiente sesión, lo conversamos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de la teoría del delito. Wow, ya van a ser ya son las 3. No me di cuenta. Ahorita me van a matar a mí. ¿Qué quiere decir la teoría del delito? ¿O qué implica la teoría del delito? ¿O qué establece la teoría del delito? Ya, ¿es un instrumento o es una herramienta para qué? Para determinar qué cosa. Si el hecho cometido encaja dentro de la norma, ¿no es cierto? En el caso de su compañero, imaginen, ya, en el caso de Ariana y de Franco, ¿no? Que Ariana envenena a Franco por no haber hecho su tarea, ¿no? La conducta, Ariana lo mira así. En la conducta de Ariana, ¿cuál ha sido? Envenenar a Franco. ¿Esta conducta está tipificada como delito? ¿Sí o no? Sí. Entonces, cuadra, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los elementos del delito? Perdón. Entonces, la teoría del delito me va a permitir establecer qué cosa. Las características generales de qué? De una conducta para ser calificada como delito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos que yo voy a tener que analizar para determinar si efectivamente esa conducta califica como delito y si la persona
responsable puede ser sancionada penalmente o no. ¿De acuerdo? Voy a tener que analizar la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Algunos lo consideran como un quinto elemento, algunos no. Algunos, como yo de la escuela antigua, tenemos la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿no? Ahora hay unas nuevas teorías que solamente te establecen dos elementos, ¿no? Ya quitan la tipicidad, te quedan con la antijuricidad y la culpabilidad, y otros recogen todo esto. En el derecho hay para todos los gustos, ¿no? Como en la moda, ¿de acuerdo? Y también, además, vamos a tener que analizar cuáles son los sujetos del delito. Ahí entra el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y además, cuál es el objeto del delito, el objeto material y el objeto jurídico. Entonces, chicos, ahorita hemos hablado de la aplicación de la ley penal, ¿de acuerdo? Hemos hecho una pequeña introducción respecto a la teoría del delito. En la siguiente sesión vamos a trabajar sobre los elementos del delito, ¿de acuerdo? Y sujetos también, y sujetos del delito, ¿ya? Y traeríamos un caso pequeño para poder explicarles, porque para mí esta parte de analizarla diciéndoles la conducta es tal cosa, la tipicidad de no se van a dormir. En cambio, si hacemos con ejemplos, lo van a entender mejor y va a ser más dinámico para ustedes. Entonces lo dejaríamos para la siguiente sesión. Me encantaría quedarme hasta las 7 de la noche con ustedes, pero lamentablemente tengo compromisos ya pactados. ¿Sí? Les agradezco muchísimo, pero antes de que se vayan, tranquilos, tranquilos, no es simulacro. Primero, ¿tienen alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Sincera y honestamente. Ok. Segundo, de mi parte, les agradezco muchísimo a todos los que han venido hasta aquí. Espero haber cumplido con sus expectativas. Si tienen algún comentario de mejora, por favor, con las chicas se lo transmiten. Para mí eso es importante. Mis alumnos saben que me gusta mucho el feedback, porque todos podemos mejorar. ¿De acuerdo? Y nada, mil gracias por haber venido. Ha sido un gusto poder enseñarles. Espero haber aportado en algo a su desarrollo profesional.